Buenas. Hoy continuaremos con la parte 36 de nuestro tutorial del lenguaje Java y hablaremos de la conexión a la base de datos PostgreSQL. Muy bien, pues a día de hoy es muy raro que una aplicación no requiera de una base de datos. Así que eh, en paralelo a este tutorial he venido haciendo un tutorial de bases de datos y SQL que recomiendo que veáis antes de continuar con este, para que adquiráis las bases necesarias, porque bueno, viendo la importancia que han tenido tienen las bases de datos hoy en día, pues hay que tener por lo menos unas nociones mínimas que son las que estoy impartiendo en el otro tutorial. Eh, en ese tutorial hemos comenzado estudiando el manejador de base de datos PostgreSQL, básicamente porque es gratuito y tiene la suficiente potencia para desarrollar la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, eh, iremos estudiando otros manejadores de bases de datos que se usan muy frecuentemente, como MySQL y Oracle. Bueno, eso lo iremos haciendo poco a poco. Bueno, para conectarnos a la base de datos PostgreSQL, lo primero que debemos hacer es haber instalado la base de datos, por supuesto. Y esto, las instrucciones para lograrlo lo van a encontrar en el otro tutorial, en el de base de datos y SQL del que les estaba mencionando hace un ratillo. También tendrían que haber creado una base de datos y también un esquema. Esto también lo pueden ver en el otro tutorial. Lo siguiente es descargar el driver JDBC que nos permite conectarnos a la base de datos y efectuar las operaciones que necesitemos hacer. Eso lo vamos a lograr a través de ese link que ven allí, que voy a dejar en la descripción del video. También en la descripción del video dejaré las referencias al curso de bases de datos y SQL. Muy bien. Como parte práctica, hoy vamos a hacer un programa que establezca la conexión a nuestra base de datos y que muestre los mensajes oportunos durante ese proceso de conexión, que nos digan cómo va la cosa. Eh, para empezar, debemos pues, copiar el driver que hemos descargado, que bueno, que lo vamos a descargar ahora en un instante. Debemos copiarlo en la misma carpeta donde vamos a escribir donde vamos a tener nuestros programas que vamos a escribir, el programa de esta conexión. Y por último, aprenderemos a compilar y a ejecutar un programa que utiliza una librería externa, puesto que este driver pues, es una librería externa. Y pues sin él no funcionaría el programa que vamos a hacer. Bien, pues comencemos. Pues lo primero, vamos a descargar el driver. Entonces, déjenme aquí copiar y pegar la dirección. Ah, bueno, ya está aquí. Eh, bueno, pues vamos a descargar para Java 8. Entonces, descargamos, vamos a la carpeta donde está descargado, lo cortamos o lo movemos a la carpeta que queramos, donde estamos trabajando, desarrollo, tutorial, y acá tendremos que crear la carpeta Java 36. Java 036. Y pegamos nuestro driver. Bueno, ya tenemos la primera parte. Ahora pues vamos a escribir nuestro programa. Abrimos nuestro Notepad++, definimos el lenguaje Java y comenzamos a escribir nuestro programa. Lo primero, tenemos que importar la librería Java donde se encuentran los comandos de SQL que necesitaremos para los manejos de base de datos. Y eso está en el paquete eh, java.sql. Vamos a usar todo ese paquete. Entonces, asterisco. Vale, pues ya tenemos eso. Luego, pues vamos a hacer una clase simple de consola para hacer nuestra conexión. Entonces, public class, vamos a llamar la conexión base de datos, BBDD, y abrimos y cerramos llaves. Luego, pues nuestra clase, nuestra función principal, public
static void main, main es con minúscula, y sus argumentos string, args, y abrimos y cerramos ya. Bien, lo primero que debemos hacer es registrar el driver que vamos a usar. Entonces, vamos a escribir comentario, registrar el driver PostgreSQL. Esto lo tenemos que hacer entre try y catch porque puede fallar, porque no, al no encontrar la librería. Entonces, try, catch. En este caso vamos a usar un tipo de excepción particular, puesto que sabemos exactamente el error que va a dar. En vez de usar una excepción genérica como hemos venido haciendo, vamos a usar la excepción que se produce cuando no se consigue la librería, que sería la class not found exception. No se ha encontrado la clase. Y pues podemos llamarla E, y acá pues daríamos un mensaje system.out.println. Si no conseguimos la librería, vamos a decir error al registrar el driver PostgreSQL. Y no tiene sentido continuar nuestro programa. Terminaría ahí, return. Bueno, y el registro de la librería se hace aquí con la clase class y el comando forName, o sea, la función forName, y le pasamos la clase que debe buscar, que es org.postgresql.driver. Vale. Si lo consigue, pues no salta la excepción y continúa. Y entonces lo que sí, vamos a establecer ya la conexión. Establecer la conexión con la base de datos. Esto también tenemos que hacerlo dentro de una captura de excepciones, porque pueden fallar muchas cosas. Entonces, catch, aquí sí usaremos una excepción genérica, exception E, y nos falta una llave. Y bueno, si falla la conexión, diremos que ha fallado. Un mensaje como estos, error al establecer la conexión con la base de datos. Y si queremos tener detalles de la excepción, pues tendríamos que mirar lo que dice la excepción. Entonces, esto lo podemos hacer con un system out y la excepción que se llama E, y le damos el comando get message. Esto nos va a dar más detalles del error que se ha producido. Muy bien. Pues ya hemos hecho la excepción, ahora vamos a hacer la conexión. Lo primero que hay que hacer es declarar la variable. Entonces, la variable para manejar la conexión SQL se llama connection. Connection. Y bueno, la vamos a llamar conexión. ¿Y cómo se establece la conexión? Se establece con el siguiente comando. Conexión igual a driver manager, que es una clase que maneja el driver que hemos registrado anteriormente. Punto get connection, llamamos ese método, y tenemos que pasarle tres argumentos. El primero de ellos es la cadena de conexión a la base de datos que tengamos, que hayamos creado,
la segunda es ser usuario y la tercera es la clave de ese usuario. Entonces, bueno, los que hayamos creado la base de datos en el tutorial de base de datos, pues podemos ir a ver qué cadena de conexión hemos creado en ese momento. Pues porque justamente este dbeaver usa por detrás la conexión Java. Así que la cadena va a ser exactamente la misma. Nosotros hemos creado allí la base de datos, bueno, aquí la conexión la hemos llamado comercio, pero la base de datos se llama laboratorio. Si queremos ver cómo creamos esa conexión, tenemos que ir aquí a editar conexión y entonces nos va a mostrar la cadena de conexión que tenemos que usar. JDBC, dos puntos Postgre, dos puntos barra barra, localhost, porque lo estamos ejecutando en una máquina local, el puerto y la base de datos, que se llama laboratorio. Entonces, copiamos y lo pegamos acá. Luego tenemos que buscar el usuario, que es comercio, y la contraseña. Entonces, bueno, copiamos el usuario y acá la contraseña, que en mi caso es la misma que el nombre de usuario. Bueno, y con esto deberíamos establecer la conexión a la base de datos, pero como puede fallar alguna cosa, pues tenemos un comando que nos permite verificar si la conexión se estableció correctamente o no. El comando se llama isValid y devuelve un valor booleano. Entonces vamos a crear un valor booleano para recibir la respuesta de esa función. Vamos a llamarlo con válida, o sea, de conexión válida. Y entonces lo llamaríamos de la siguiente manera: con válida es igual a conexión punto isValid. Y esta función isValid tiene un parámetro que es el timeout, o sea, cuánto tiempo va a esperar la respuesta a la base de datos. Bueno, 10 segundos es un tiempo más que suficiente. Si no ha contestado, pues seguramente no esté conectada a la base de datos. Así que 10 segundos es un buen tiempo. Entonces, si esta función ha devuelto verdadero, pues quiere decir que se conectó. Bien, y si no, pues quiere decir que la conexión ha fallado. Así que vamos a escribir esos dos mensajes. El primero: se ha establecido la conexión con la base de datos, y el otro: no se ha podido establecer la conexión con la base de datos. Ese sería el otro mensaje y terminaríamos acá, return, porque no tiene caso continuar. Y lo último, pues sería ya devolver, cerrar la conexión, puesto que ya no vamos a hacer nada más. Entonces, conexión.close. Ese es el comando para cerrar la conexión. Es bueno dejar las conexiones cerradas para que no saturar la base de datos. Bueno, ya lo que nos queda es grabar nuestra clase y compilarla y probarla. Entonces la grabamos en nuestro directorio usual, desarrollo, tutorial, en la carpeta que acabamos de crear, Java 36. Copiamos el nombre de nuestra clase, ya está grabada. Ahora vamos al símbolo del sistema, nos dirigimos a nuestra carpeta, cd contrabarra, cd desarrollo, tutorial, Java 036. Y ahí está nuestro programa y nuestro driver. Entonces, normalmente para compilar hubiésemos usado Java C, conexión base de datos.java, y eso hubiese bastado, pero en este caso necesitamos incluir el driver. Para incluir el driver hay que incorporar algo que se llama el class path, son las rutas donde están las clases que vamos a usar. Entonces, en nuestro caso tenemos que usar dos rutas. Una, la ruta donde está nuestro programa, y dos, la ruta de la librería que vamos a usar. En este caso, pues los dos están en el mismo sitio, pero bueno, pudieran estar en sitios distintos. Yo lo he puesto en el mismo sitio
por comodidad. Entonces, la ruta es esta. Así que, bueno, vamos a compilar Java Compiler. El class path se escribe "-cp", y la ruta donde está nuestra librería, punto y coma, la ruta de la librería. Entonces es la misma, pero hay que indicar la librería completa. Entonces, el nombre de la librería es este. Aquí. Y un indicador class path, que es toda esa cadena que hemos puesto ahí. Ahora sí, el nombre de la clase que vamos a compilar, que sería conexión bbdd.java. Y algo no le ha gustado, porque es que el isValid este es con minúscula. Lo corregimos, grabamos y volvemos. Con flecha hacia arriba vuelvo a tener el comando que escribí hace rato, porque bueno, volver a escribir esto es un poco largo. Bueno, ahora sí que ha compilado. Y para ejecutar, también le vuelvo a dar flecha arriba, me aparece el comando, lo que tengo que es borrar la parte de atrás y con el cursor irme hasta el principio y quitarle el Java C y solo dejar Java. Tengo que ejecutar también incorporando todo el class path. Ejecuto y dice se ha establecido la conexión con la base de datos. Quiere decir que está todo correcto. Quiero mostrarles un detalle porque aquí hay cosas tan simples que fallan por cualquier motivo. Por ejemplo, vamos a poner acá laboratorio con L mayúscula. Grabamos. Compilamos. Está compilado y lo ejecutamos. Y entonces dice error al establecer la conexión con la base de datos. Fatal, no existe la base de datos laboratorio. Esta línea la ha agregado esto, el e.getMessage. Ven que nos están dando un detalle bien preciso. Dice que no existe la base de datos. Y es que en Postgre se hace la diferenciación entre las mayúsculas y las minúsculas. Así que tiene que ser idéntico al nombre de la base de datos que hayamos creado. Entonces, pongamos laboratorio con minúscula y volvemos a compilar y volvemos a ejecutar. Y ahora sí que ha funcionado. Así que pendientes con esos detalles. Y bueno, con esto hemos llegado al final por el día de hoy. Les habló Rafa. Si les gustó el contenido presentado, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que estén al tanto de futuras publicaciones. Será hasta otra ocasión.